Padre Santo, Señor, gracias por este día. Gracias damos a usted porque su misericordia es grande, Señor, con nosotros. Porque usted es bueno, es fiel y es bondadoso, Señor. Y hoy, Señor, queremos clamar a usted, Señor, por aquellas personas, Señor, que están pasando una dificultad tremenda, Señor. Y en Cali, Pereira, en el Chocó, Señor, por aquellas personas que hoy, Señor, han perdido sus seres queridos, Señor. Tal vez, Señor, usted sabe si hay todavía personas que estén ahí vivas, Señor, luchando porque las encuentre, Señor. Oramos para que sea su voluntad, Señor, en la vida de las personas que tal vez dentro de su voluntad todavía estén con vida, Señor. Damos gracias, Señor, por las manos, Señor, de aquellas personas que están allí sacando escombros, que están allí luchando con sus fuerzas incansables, Señor, para tratar, Señor, de auxiliar, Señor. Damos gracias por la vida de ellos, Señor, por la ayuda humanitaria que todo el país ha tenido con las familias allí, Señor, porque cada persona ha puesto, Señor, un granito de arena, Señor, para suplir necesidades, Señor, ropa, cosas. Gracias, Señor, porque a pesar del dolor que pasa el país ahorita, Señor, ahí, Señor, vemos unidad, Señor, para ayudar, Señor. Y gracias, Señor, también por los países que se han unido a esta noble causa, Señor, de proveer, Señor. Pero sobre todo hoy, Señor, oramos, Señor, oramos por el consuelo, Señor, de aquellas familias, Señor, que han perdido a sus seres queridos, Señor, que hoy pasan dolor, que están en llanto, Señor. Que usted, Señor, sea consolando su corazón, Señor. Oramos, Señor, para que usted pueda traer consuelo al corazón afligido, Señor, al corazón abatido, Señor. Pero también oramos, Señor, por aquellas personas, Señor, que no lo conocen a usted, que en medio de su dolor, del llanto que puedan estar experimentando, Señor, puedan poner su mirada en usted, puedan poner su confianza en usted, Señor. Y oramos por la salvación, Señor, de aquellas personas que aún no lo conocen, que también están en medio de esta tragedia, Señor. Como iglesia, Señor, recordamos a nuestros amigos, conocidos, personas, Señor, de nuestro país y también de nuestro país vecino, Señor, que hace poco hemos pasado por algo que no se esperaba, Señor. Pero usted es bueno, Señor. A pesar de todas las cosas que pasan en este mundo, lo veíamos hoy. Usted sigue siendo bueno, fiel y es nuestro todo, Señor. Y nos unimos, Señor, en oración para que usted siga supliendo, Señor, todo lo que tiene que ver con ayuda, Señor. Siga permitiendo que sigan llegando a cubrirse las necesidades de las personas que están pasando que por necesidad, que lo perdieron todo, Señor, pero que en medio de todo, Señor, ellos puedan verlo a usted, Padre, que no miren simplemente lo que llega, Señor, sino que puedan alzar su mirada un poco más allá, que puedan mirar al cielo, Señor, y agradecer. Y nosotros también, Señor, como iglesia, también agradecemos a usted, Señor, porque a pesar de todo lo que se vive, Señor, usted nos ha cuidado, Señor. Y a veces, Señor, nos podemos quejar tanto, Señor, y nos olvidamos de agradecer tanto a usted, porque nos cuida en medio de todo, Señor. Y gracias, Señor, gracias por lo que hace en nuestras vidas, gracias porque nos sostiene, nos provee y nos cuidó, Señor, en medio de lo que ha pasado, Señor. Y sabemos, Señor, como dice su palabra, que ni la muerte, ni la vida, ni nada, Señor, nos puede separar de su amor, Señor. Y oramos, Señor, para agradecer también por el día de hoy. Bendiga este tiempo, Padre. También oramos por lo que va a ser el tiempo de enseñanza de su palabra, Señor. Que sea usted dirigiendo su palabra, que el Señor ponga las palabras correctas, Señor. No sea hablando un hombre, Señor. Mis palabras son, Señor, simples, Señor, pero su palabra es alimento, es sustento, Señor, es provisión en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que sea usted, Señor, hablando a través de mí, Señor, lo que quiere estar compartiéndonos en la mañana. Bendiga este tiempo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Buenos días. Solo quería darles una información. El pastor Ricardo manda saludes, ¿sí? Él está muy agradecido. Nos llegó una ofrenda de parte de unas personas acá en la iglesia allá, hasta Cali. Él está bien, estemos orando por su hermana María Eugenia, que tiene cáncer y tiene que estarse atendiendo por allá. Entonces les pedimos que estén orando por ellos. Ellos están viviendo ahorita en el local de la iglesia, porque su casa ya no está, o sea, pues está rajada, entonces no pueden entrar ahí.
Y en el caso del pastor Daniel, se envió, ahí sí de parte de acá de la iglesia, las cositas que estaban para Venezuela, se envió todo para Pereira. Entonces, para que ustedes sepan, todo lo que ustedes ofrendaron se envió a Pereira, ya llegó allá, ¿sí? Ya se estuvo entregando a 10 familias allá, ¿sí? Y hay muchas personas que pues se les está compartiendo el evangelio con esto, ¿listo? Entonces, ahí nosotros vamos a seguir los que quieran. Si usted quiere ofrendar para Cali o para Pereira, eso es su decisión, ¿sí? Que el Señor le guíe en lo que está haciendo. Hay algunas otras iglesias que están apoyando, por ejemplo, a gente del Chocó. Si usted también quiere conocer, yo le puedo pasar información. La información que nosotros tenemos es de estas dos iglesias. Entonces ahí queda para que usted esté en libertad, si alguno quiere apoyar, o que entienda que pues, los hermanos allá están en esta situación. ¿Listo? Entonces, eso para que se Gracias. Ahí podemos entonces estar ahí, bueno, participando, y gloria al Señor porque también ha permitido que los que estemos acá hayamos podido ser de bendición para otros. Yo voy a invitar a los niños, por favor, que puedan pasar a sus clases. Niños que puedan pasar a sus clases. Recuerden que hay un grupo de niños que va para afuera, los más grandecitos, los más pequeñitos van a estar atrás. Todos los niños van pasando, ninguno se queda ahí con el papito porque hay algo especial también para los niños, ahí con los profesores. Los niños listos, están todos atrás los niños, y yo le voy a pedir a usted que me acompañe ahí para continuar. Recuerden que la semana pasada estuvimos estudiando Hechos capítulo 14, seguimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. La semana pasada, no sé si alguien recuerda, alguien me diga qué vimos así, o sea, ¿qué recuerda usted de la semana pasada? Una sola frase, ¿alguno? El Evangelio tiene poder. Exacto, esa es la frase que resume el tiempo de la semana pasada. El Evangelio tiene poder, porque es poder de Dios para salvación. Eso estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a ver la continuidad de ese capítulo 14. Vamos buscando Hechos 14. Hechos 14, ¿listo? Estamos Hechos 14, habiendo orado por este tiempo. Vamos a leer del 8 al... Leamos del 8 en adelante, me acompañan los que quieren seguir la lectura. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 14, versículo 8. Dice así: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado ¿de qué? De los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerles sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo en tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio y que persuadieron a la multitud
Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente les salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Este texto es tremendo, ¿no? Porque nos va a mostrar que la vida de un creyente puede glorificar a Dios aún en medio de las circunstancias más difíciles. Miren, yo pensaba en algo, no sé si alguno vio, tal vez alguna vez, el vuelo que terminó en el río Hudson, no sé, ahí en Estados Unidos, sale un vuelo en el 2009, el avión despega con 155 personas a bordo, y después del despegue, el avión pierde la potencia porque los dos motores impactaron con una cantidad de aves tremendas. Ya iba saliendo hasta ahora y impacta, los dos motores se quedan sin funcionar, y en cuestión de segundos lo que parecía un vuelo tranquilo cambió de un momento a otro, cambió de circunstancias. El vuelo comenzó normal, pero ahora el piloto tenía que enfrentar una emergencia tremenda. A propósito que hay una película de esto, y finalmente el piloto empieza a devolverse para intentar llegar al aeropuerto donde salió, y ve que no le alcanza, que vienen muy bajitos de vuelo, por así decirlo, y tiene que aterrizar. Empieza a planear sobre el mar, lo cual nunca se había hecho. Empieza a intentar aterrizar y finalmente logra aterrizar en el río Hudson con 155 personas a bordo, las cuales todas sobrevivieron. En medio de un río helado llegan los rescatistas, y algo que uno aprende de esta situación es que el piloto no podía controlar lo que estaba pasando en el aire, pero sí podía responder qué iba a hacer frente a lo que estaba pasando. Y la emergencia no significa que él debía tal vez abandonar su responsabilidad, sino precisamente cuando las circunstancias cambiaron, cuando todo se volvió difícil, él tuvo que mantener la calma y tomar decisiones, continuar con su responsabilidad. Y ahora este pasaje de Hechos capítulo 14, no sé si usted recuerda lo que está pasando en los primeros versículos. Pablo comienza predicando y dice el versículo 2, dice que muchos judíos y griegos creyeron, y eso fue motivo de gran gozo, ¿no? Porque Dios lo utiliza ahora en este capítulo 14, versículo 8, para sanar a un hombre que cojo, que no había podido caminar nunca, y la multitud queda con gozo, queda exaltada, quieren exaltar a Pablo y a Bernabé, y de pronto el apóstol dice: miren, yo no debo ser exaltado. Y lo que era un motivo de gozo por sanar a un hombre se convierte, cambian las circunstancias, y ahora Pablo va a ser apedreado. Eso nos dice el texto bíblico. Los mismos que estaban dispuestos para exaltar al apóstol allí terminan siendo influenciados para apedrearle. Y es tremendo como en un momento, lo que veíamos ahorita, que pasó este lunes, como en un momento la vida puede estar muy tranquila, pero las circunstancias pueden cambiar. Y lo que quiero que veamos del tema de hoy es que uno puede glorificar a Dios aun cuando las cosas se ponen difíciles, aun cuando todo no está como yo quisiera que estuviese, ¿no? Y por eso la pregunta que uno debe hacerse es: ¿qué hacemos cuando en nuestra vida entra una situación que no esperamos? ¿Qué hacemos cuando pasa algo que se sale de control, que cambia las circunstancias? Todos podemos pasar por este tipo de situaciones, por momentos de turbulencia, por momentos en que la fe tal vez flaquee, una crisis familiar, una dificultad económica, puede ser una enfermedad, oposición, tantas cosas que pueden cambiar de un momento a otro los planes. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando los planes nos cambian? Y algo que vamos a ver en este capítulo de hoy es que nosotros no podemos controlar las circunstancias. Hay cosas que van a llegar sí o sí, pero lo que sí podemos controlar o decidir es cómo vamos a responder
frente a las situaciones adversas? ¿Cómo vamos a responder frente a las situaciones que no están bajo mi control? Y el mensaje de hoy no es simplemente cómo salir de una tribulación, sino cómo glorificar al Señor mientras atravesamos una tribulación. Y entonces el contexto, ¿no? Cómo glorificamos a Dios en nuestras tribulaciones. El contexto del pasaje de hoy fue que la semana pasada seguimos viendo cómo en el primer viaje de misionero de Pablo y Bernabé, la iglesia de Antioquía los había enviado a predicar, a anunciar el evangelio. Y la semana pasada vimos cómo el evangelio tiene poder, porque cuando es predicada la voz de Dios, las personas que escuchan, dice que el Señor a través de su palabra pone fe en el corazón, una fe que produce arrepentimiento, una fe que lo principal que decía es que se pueda ser recibido Cristo en el corazón. Y vimos cómo en Iconio, en esta ciudad, capítulo 14, una gran multitud de judíos y griegos, dice la palabra de Dios, creyeron. Vimos los frutos del evangelio, pero también recordamos cómo el evangelio a muchos no les va a gustar, cómo va a traer enemigos, cómo cuando llega la luz de la palabra de Dios, hay personas que no van a estar dispuestas. Incluso, no solamente que no te van a escuchar, sino que puede traer oposición, persecución. Y eso es lo que pasó en la vida de Pablo, ¿no? Y de Bernabé. Y el estudio de hoy, vamos a ver eso, ¿no? Evidencias. Vamos a ver evidencias de una vida que glorifica a Dios. ¿Cuáles son las evidencias de una vida que glorifica a Dios? Todos podemos glorificar a Dios. Es muy fácil dar la gloria a Dios cuando las cosas están bien. ¿Sabe qué es fácil? Cuando la economía está bien, cuando la salud está bien, cuando tal vez todo marcha conforme a lo que yo quiero. Uno dice, Señor, gloria a ti, porque todo está bien, conforme a lo que incluso se alinea con los deseos de mi corazón. Y es maravilloso. Pero ¿será que todos podemos glorificar a Dios cuando las cosas van mal? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay problemas, cuando hay situaciones que se salen de control. ¿Será que puedo seguir glorificando a Dios? Evidencias de una vida que glorifica a Dios. El primer punto está en los versículos 8 al 18. Una vida que glorifica a Dios rechaza cualquier tipo de adoración. Miren lo que pasó aquí. Leamos otra vez del 8 al 18. Dice que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Esto nos habla de un hombre que no podía moverse. Y la Biblia dice que era cojo de nacimiento. O sea que, a testimonio de todos los que lo habían visto, desde niño, este hombre jamás había andado. Y el versículo 9 dice, este oyó que hablar a Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo allí? Predicando el mensaje de salvación, hablando de que solamente en Jesús hay salvación. Entonces este hombre escuchó el mensaje de salvación, ¿sí? El cual, fijando en él sus ojos, Pablo lo mira, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Eso dice el texto bíblico. Vemos a un hombre que desde nacimiento había sido imposibilitado para caminar. Y cuando oyó hablar a Pablo el mensaje de Dios, dice que ese mensaje de salvación produjo ¿qué? Fe en la vida de este hombre, fe incluso de que podía ser sanado. No fe por el milagro, sino apenas escuchó el evangelio, este hombre tuvo fe, ¿sí? Y también creyó que podía ser sanado. Y algo que hizo Pablo, Pablo dice que lo mira, fija en él sus ojos, y Pablo no solamente está viendo que este hombre tenía fe, sino que también tenía fe para ser sanado. Así que es interesante este pasaje bíblico, porque tal vez este hombre manifestó algo en medio de escuchar el mensaje de salvación, en lo cual Pablo pudo ver fe de que primero había recibido a Cristo como su Salvador, pero también en que Dios le podía sanar. Pablo vio en algo diferente, y muy probablemente su actitud frente al mensaje del Evangelio, un cambio inmediato al escuchar la voz de Dios. Y Pablo le dice algo muy interesante, le dice, levántate derecho. Y la Biblia dice que no solo se levantó, sino que saltó y anduvo. Y es tremendo este texto, porque él saltó y anduvo. Y algo que pasa aquí es que delante de todos los que estaban allí viendo, escuchando el mensaje de salvación, escuchando el mensaje de que en Jesús hay vida, para todo el pueblo fue de testimonio, porque este hombre se saltó y anduvo. Ahora los versículos 11 al 13 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, en su lengua nativa, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros.
Miren cómo, y le dijeron, bueno, y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ¿qué? Ofrecer sacrificios. O sea, las personas que vieron este milagro literalmente tuvieron una reacción. Y hay dos tipos de reacciones, la reacción correcta y la reacción equivocada. Y aquí vemos la reacción equivocada. ¿Por qué? Porque vieron un milagro increíble suceder hablando el evangelio de que el Señor Jesucristo es el Salvador, es quien perdona los pecados y que solo en Él hay salvación. Y estos hombres escucharon el mensaje del evangelio y su idea de quién es Dios no había cambiado. ¿Saben por qué? Por el contrario, en su lengua nativa expresan con asombro, manifestando que dioses bajo la semejanza de hombres habían descendido a ellos. Y a Bernabé, ¿cómo le llamaban? Júpiter. Y a Pablo, Mercurio. Y entonces, no sé si usted, algo que yo miraba, estos nombres en la mitología griega se consideraban ¿qué? Mensajeros. Entonces ellos, para ellos, recuerden que había griegos, judíos, para ellos habían descendido sus dioses, entre comillas, griegos, y habían tomado forma de hombres y estaban recibiendo la bendición de estos hombres así, ¿sí? Y tanto así que en el versículo 13 dice que el sacerdote Júpiter, cuyo templo quedaba ahí cerca, dice que trajo toros y guirnaldas a las puertas y que querían ofrecer sacrificios. Miren, algo que yo miraba es que según la tradición griega, en cuanto a estos dioses, se decía que tiempo antes había bajado a la tierra Júpiter y Mercurio a buscar hospitalidad y nadie fue hospitalario con ellos, y entonces por eso fue destruido todo el pueblo al cual bajaron y no recibieron hospitalidad. Entonces ellos apenas ven y los exaltan como dioses griegos, ¿sí? Entonces dicen, bueno, vamos a ser hospitalarios con ellos, porque recuerden lo que dice la historia para ellos: no fuimos hospitalarios y tal vez nos destruyan. Entonces por eso de inmediato se disponen a ¿qué? A ofrecer sacrificio. Y vamos a ver cuál fue la reacción de Pablo. Dice el versículo 14, dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, miren esta pregunta, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas se ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué hace Pablo y Bernabé aquí? La Biblia dice que la reacción a diferencia de la reacción de los que habían escuchado el mensaje, que fue llamarlos como sus dioses griegos, la reacción de Pablo y Bernabé fue inmediata también. Dice que rasgaron sus ropas, primero para mostrar que ellos también seguían siendo hombres, pero también recuerden que ser llamado Dios es símbolo de blasfemia. Ellos también vieron que las personas que estaban escuchando el mensaje estaban blasfemando contra el nombre de Dios. Esta mañana precisamente vimos los nombres de Dios, y Dios es santo y es único, es eterno, principio y fin, ¿sí? Nadie tiene derecho a ocupar el lugar de Dios. Entonces rasgan sus vestidos y les exhorta ¿a qué? A verlos como hombres, pero también no solamente a verlos como hombres, sino el versículo dice que también les exhorta a volverse, a convertirse al Dios vivo. Y es tremendo, ¿no? Porque Pablo está viendo aquí que la cosmovisión de estos hombres es la idolatría a dioses falsos, a hombres creados, ¿sí? por su tradición, y en su cosmovisión, de acuerdo a lo que ellos creen, les dice: miren, el único Dios fue el que hizo el cielo y la tierra, no hay otro Dios, ¿sí? Y su testimonio, dice, en las edades pasadas ha dejado a todos andar por sus propios caminos. Esto nos habla del libre albedrío, de que ustedes han escogido dioses paganos para rendirles culto, pero hay uno que merece la adoración absoluta, y les ha permitido tener dioses entre comillas, para que recuerden que hay uno que hizo los cielos y la tierra. Y el versículo 17 dice: y su testimonio es que a pesar de la idolatría
que por generaciones se ha visto y hoy día sigue habiendo, sigue dándonos lluvias, sigue trayendo tiempos fructíferos, sigue proveyendo sustento y alegría en el corazón. Pero el propósito de todo esto es que se conviertan al Dios vivo. Ese es el mensaje que Pablo está compartiendo aquí. Pablo entendió que lo primero que hace es rechazar cualquier tipo de adoración. Pablo entendía que ser usado por Dios no significa convertirse en el centro de la atención. El milagro así había sido hecho por Pablo, pero el poder y la gloria son de Dios. Entonces lo primero que hace es reconocer que la gloria y la honra de cualquier cosa que pasa en la vida de los creyentes es para Dios. Y uno puede aprender de aquí de que Dios puede usarnos en cualquier área. Dios puede usar nuestra vida en el ministerio, pero toda la gloria es suya, ¿sí? Pero por otro lado, algo que uno puede comprender es que la tentación no siempre viene disfrazada de pecado de manera evidente, ¿saben? A veces se disfraza de popularidad, de éxito, de reconocimiento, de admiración. De esa manera puede venir disfrazado el pecado. Pero el carácter no solamente se demuestra cuando nadie nos mira. ¿Saben que también es muy evidente cuando los demás me ven? ¿Para quién hago lo que hago? ¿Por quién hago lo que hago? Ahí también podemos vernos, los demás pueden ver mi carácter, ¿no? Si realmente lo que hago es para el Señor. Por eso en Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice: mas el que se gloríe, gloríese de esto. Miren, ¿saben cuál es la gloria? ¿Cuál debe ser la gloria de cada uno de nosotros? Dice: de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia. La única gloria que debemos tener como hijos de Dios es en conocer cada día más a nuestro Señor. Es en entenderlo, en estudiar su palabra, en comprender su misericordia. Y Pablo apenas escucha que van a traer toros y guirnaldas para ofrecerle sacrificio porque lo llaman dioses, Júpiter y Mercurio, lo hacen. No. Frena cualquier tipo de adoración. Y esa es la primera evidencia de una vida que glorifica a Dios. No quedarse con ningún tipo de adoración, no esperar ningún tipo de retribución por el trabajo hecho, porque todo lo que hacemos debe ser para el Señor. Mire, la Biblia reitera acá que el que se gloríese en el Señor. Mire, otro más. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Nosotros en esta vida, los creyentes, debemos vivir para buscar el favor de Dios, para buscar cada día exaltar más el nombre del Señor, adorar cada día más a Dios. También los que servimos, la pregunta es: cuando servimos, cuando enseñamos, cuando hacemos algo para el Señor, ¿buscamos exaltar realmente al Señor? O tal vez si yo hago lo que hago, tal vez es con el propósito de que otros me miren. Si sirvo, me molesto tal vez cuando alguien no reconoce mi trabajo. Si Dios me da un don, reconozco que es un regalo suyo y no un motivo para sentirme superior a alguien. Eso es. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. La palabra todo encierra nuestro servicio, nuestra manera de vivir. Lo que hacemos debe ser todo para la gloria de Dios. Y acá podemos concluir en este primer punto de que cuando Dios nos use, de alguna manera, no nos apropiemos de lo que Dios hizo. No esperemos algo a cambio. No busquemos la aprobación o reconocimiento personal. Cuando Dios nos use, no olvidemos que los dones, lo que somos, viene de Dios y debe ser para Él. Miren, algo que también podemos decir es que como creyentes, como siervos, no podemos convertir el ministerio en una plataforma en donde yo me pueda sentir mejor. Tal vez para mi ego, para yo sentirme bien. El servicio es algo para agradar a Dios y no puedo esperar nada a cambio. No puedo esperar que alguien me aplauda o me alabe. Por eso Pablo dice: no. Yo no soy. El propósito no es el milagro. El propósito es que puedan convertirse al Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra. Y el Señor nos dé sabiduría para que podamos decir que Él es el que hace y nosotros simplemente somos instrumentos. La fidelidad
en el servicio no se demuestra por el aplauso que recibimos, sino cuántas vidas terminan glorificando a Dios con lo que hacemos. Esa es la fidelidad. ¿Cuántos miran a Cristo a través de lo que yo hago? No es para yo recibir algo. Y entonces lo primero que vemos es que una vida que glorifica a Dios rechaza ¿qué? Cualquier tipo de adoración. Todo es para el Señor. Él es el único digno de gloria, honra y alabanza. Que Él me usa, gloria a Dios, porque puede usar cualquier cosa. Utilizó un burro, utiliza cualquier cosa para su gloria. Y entonces cuando el Señor lo use, que no nos pongamos en una posición de sentirnos tal vez más, sino por el contrario. Gracias, Señor, porque me usas. Pero toda la gloria debe ser para ti. Y entonces, segunda evidencia de una vida que glorifica a Dios. Permanece firme en las tribulaciones. Una vida que glorifica a Dios permanece firme en las tribulaciones, aún cuando cambian las circunstancias. Versículo 19 al 20 dice, desde el 18, dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Acá no quiere decir que la multitud finalmente les ofreció sacrificio, sino por el contrario, la palabra que sale aquí para impedir es que casi que fue imposible convencerlos, pero que finalmente rehusaron el sacrificio que iban a recibir. Y el versículo 19 dice, entonces, ¿qué pasó aquí? Como no quisieron recibir sacrificio, la palabra entonces nos dice, ¿qué pasó al rechazar este sacrificio, al rechazar esta adoración? Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Qué hicieron estos judíos? Persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Tremendo texto, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Qué lo hace un poquito tremendo? Que el versículo 19 dice que como no recibieron adoración, como negaron lo que es de Dios, ¿sí? Dice que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio a persuadir a la multitud. Y yo me puse a mirar, a mí la verdad los números, cuando salen acá datos geográficos, distancias, me parece muy interesante, me gusta mucho, porque uno mira que de Antioquía a Listra, a la ciudad donde estaban predicando, había 185 kilómetros. No había carros como hoy en día, no había Transmilenio, sino que era a pie. 7 o 8 días transitando para llegar desde Antioquía hasta Iconio, ¿cierto? Perdón, hasta Listra. La ciudad donde estaban es Listra. Y dice que vinieron unos judíos de Antioquía a Listra y otros que estaban en Iconio, un poco más cerca. De Iconio a Listra había más o menos 35 kilómetros, de 1 a 2 días a pie. Y dice que vinieron desde 185 kilómetros, desde 8 días de camino, a traer oposición. Tremendo texto, ¿no? Porque uno dice, a veces uno puede esperar que la oposición llegue cuando alguien está predicando, ¿sí? O cuando se está haciendo algo. Pero a veces la oposición persigue el mensaje de la palabra de Dios, porque atravesaron 8 días de camino dice la Biblia acá, para persuadir a la multitud. Imagínense por un momento eso. Parece que fueran personas que no tuvieran nada que hacer, sino ir y traer oposición, ir a enfrentar el evangelio, ir a luchar con la palabra de Dios. Y es tremendo, porque hay personas que no pasan tal vez 185 kilómetros luchando con el Señor, sino, si uno lo traduce, pueden pasar años en los cuales usted le comparte la palabra de Dios y dice, ¿cuántas veces ha escuchado el evangelio? Y el corazón sigue duro. Son los 185 kilómetros de la vida de una persona en la cual ha escuchado la palabra de Dios y al contrario, sigue hablando mal del Señor, sigue diciendo que la Biblia es mentira, sigue rechazando el mensaje que da vida. Y yo pensaba en estos hombres que viajaron tantos días simplemente para traer oposición. Y la oposición en este caso trajo un pequeño fruto, no el fruto completo porque ya vamos a ver lo que pasa, porque dice que habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y algo que uno puede decir acá es que los enemigos del evangelio recorrieron 190 kilómetros para hacer oposición, pero mientras el evangelio crece, mientras usted conoce cada día más al Señor, mientras más alinea su vida con principios bíblicos, mientras uno más dice no a las cosas del mundo y sí a las cosas de Dios, van a venir personas que le dicen eso está mal. Vea, usted está volviéndose cada día más fanático, se está enfermando por ir hay gente que le habla hacia uno, por ir a la iglesia. ¿Saben que la oposición siempre va a existir? A un amigo, un ser querido, padre, la mamá, los hermanos,
le van a decir, hijo, se está volviendo loco. Esa es la oposición. Tal vez no es lo que es, no le van a apedrear, pero sí le van a lastimar sus creencias, le van a tirar duro a su fe. Eso podemos ver en este texto, que hay personas que siempre van a estar dispuestas a hacer oposición. Siempre hay gente que va a hacer oposición. 8 días acá caminando para hacer oposición. Y sigamos mirando el cuadro de la escena, miren, porque dice que vinieron los judíos y ¿qué? De Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. O sea, hasta acá los persuadieron. Les dijeron, mire, eso que están diciendo está mal, están hablando palabra de hombres, ni siquiera quisieron recibir adoración. Imagínense, ¿será que sí hablan de Dios? ¿Y saben qué pasó? Dice que después de que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Mire ese contraste tan tremendo. El versículo 12 al 14 dice que a Pablo lo querían exaltar y le querían rendir adoración. Pero en el versículo 19 dice que los mismos que le iban a adorar terminaron apedreándolo por no hacer lo que ellos querían, por decir que Jesús es el Señor, por proclamar que solamente en Jesús hay salvación. Y no piense, mi hermano, que tal vez aquellas personas que uno conoce de años, con las cuales hemos compartido cosas de este mundo, que han estado lejos de las cosas de Dios, cuando usted vaya y le predique, eso no quiere decir que no debamos hacer nuestro trabajo. Le digan, sí, bienvenido, venga, lo que dice, gloria a Dios. ¿Saben a veces qué pasa? A veces esas mismas personas a quien uno ama van a ser las principales opositoras de lo que dice Dios en su palabra. Y eso pasó aquí. Dice que había personas que lo iban a exaltar, aquellos que un día te exaltan por hacer algo del mundo, un día te van a odiar por seguir al Señor. Eso pasa, te van a aborrecer. Eso pasa. Y entonces, ¿qué había hecho Pablo hasta aquí? Había obedecido a Dios, había predicado la palabra de Dios, Dios había hecho un milagro y ahora estaba casi muerto en las puertas de la ciudad. ¿Y esto significa que Dios lo había abandonado? No, de ninguna manera. Dice el versículo 20, perdón. ¿Qué pasó allí? Cuando estaba ya, lo apedrean, lo dejan casi muerto en la puerta. Dice, pero rodeándole los discípulos, miren lo que pasa aquí, se levantó y entró en la ciudad. Apenas, se reunieron, quizás oraron por él. Este hombre se puso en pie y se dice que entró de nuevo en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé. ¿Para dónde? Para Derbe. Eso dice la palabra del Señor. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Imagínese usted un hombre, se podría decir moribundo, porque lo cogieron a apedreadas. Yo creo que estaba moribundo porque lo tiraron a la puerta de la ciudad pensando que estaba muerto. Tal vez había sido tan dura el castigo hacia este hombre que pensaron que estaba muerto. Y ahora está ahí, botado en la puerta de la ciudad. Los discípulos se reúnen, tal vez oran por él. El hombre se levanta, Pablo entra a la ciudad de nuevo y al otro día sale para Derbe. Derbe no quedaba camino hacia Antioquía, sino que seguía avanzando. Uno dice, ¿sabe qué hubiera hecho? Uno dice, Pablo se hubiera pues, después de haber sido apedreado, se hubiera podido decir, ¿sabe qué? Yo me vuelvo a la iglesia. Yo la verdad esto no lo esperaba para atrás. Pero la Biblia dice que fue a Derbe. De este lugar donde estaban, de Iconio a Derbe, hay más o menos 100 a 120 kilómetros. 2 a 3 días a pie. Y Pablo podía haber dicho, aquí acabo todo, yo me voy para Antioquía. Pero ¿sabe qué dijo? Queda un lugar para predicar el evangelio. Hay muchos que no han escuchado la voz de Dios. Y el trabajo no ha terminado. Las tribulaciones no van a frenar que los que necesitan escuchar la palabra de Dios puedan escuchar el mensaje de salvación. Y lo decíamos ahorita, es fácil obedecer cuando todo va bien. ¿Saben que es fácil ser fiel cuando las cosas van bien? Pero ¿qué hacemos cuando llegan las cosas difíciles? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando hay situaciones que se salen de control? Tal vez cuando somos derribados por alguna circunstancia. Pablo fue derribado, apedreado, pero algo que vemos en el texto bíblico es que no dejó su llamado, siguió siendo fiel. Y eso nos recuerda que uno puede estar haciendo lo que Dios le llama a hacer y aún así enfrentar momentos difíciles, aún así enfrentar oposición, aún así pasar dificultades. Uno puede venir a la iglesia, puede buscar a Dios, puede leer la Biblia, puede orar a Dios todos los días y aún así enfrentar batallas
y uno no espera. Eso puede pasar. La Biblia nos registra que Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios y aún así fue apedreado. Y Pablo pudo haberse devuelto a Antioquía, pero caminó hacia Derbe, siguió siendo fiel a Dios. Aún en medio de la adversidad, sabía que tenía una responsabilidad. Y es un llamado tremendo, porque la fidelidad no se trata de vivir sin problemas, sino de permanecer fieles en medio de ellos. Eso es fidelidad. Es cuando yo veo que estoy pasando por alguna prueba, por alguna tribulación, por alguna dificultad familiar, física, de salud, económica, pero yo sé que debo seguir siendo fiel a Dios. Eso es fidelidad. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios no nos debemos de cansar de hacer lo que a Dios le agrada, porque un día vamos a segar, un día el Señor va a traer bendiciones por la fidelidad. La fidelidad trae recompensas, así como hoy lo veíamos, la desobediencia trae corrección, la fidelidad también trae recompensas. Según de Timoteo 4:7, me encanta este pasaje, porque Pablo dice, cuando habla a Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Al final tal vez de su vida, animando al fiel Timoteo, mira lo que ha sido su trayectoria en el Evangelio y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y es hermoso, porque es la vida de alguien que ha vivido su vida fiel a Dios y que mira cómo los años han pasado. Dice: Señor, gracias, gracias porque me he mantenido fiel, gracias porque he hecho tu voluntad, gracias porque a pesar de la oposición, de las adversidades, de los momentos difíciles de mi vida, Señor, he podido ser fiel. Y eso es lo que más vale en este mundo. Y tal vez hoy alguien esté enfrentando eso, tal vez problemas familiares, una situación difícil. Tal vez alguien está cansado, decepcionado, enfrentando oposición o pasando por una crisis de la cual pareciera que no va a salir, o un momento difícil en su vida. La pregunta no es ¿cuándo termina la prueba? Uno pudiera preguntarse: Señor, ¿cuándo acaba esto? ¿Saben cuál debería ser nuestra pregunta? ¿Cómo glorifico a Dios en medio de esta prueba? ¿Cómo puedo ser más fiel, cada día más fiel al Señor en medio de lo que estoy pasando? Porque el Señor da, el Señor provee, el Señor sabe que las pruebas fortalecen nuestra fe. Y Dios puede ser glorificado no solamente cuando uno está atravesando un valle en medio de la dificultad, sino también mientras estamos atravesando el valle. El Señor puede ser glorificado en ambas maneras. Ser fiel no significa que nunca vayamos a ser derribados en esta vida, sino significa levantarse y seguir caminando con Dios. Eso es ser fiel. Ser fiel no quiere decir que no van a venir problemas, por el contrario. En medio de los problemas yo sé que el Señor está allí. Jehová ama, hoy lo veíamos, el Señor está allí con sus hijos. Qué bendiciones que podamos ver eso. Evidencia, otra evidencia, tercera y última evidencia de una vida que glorifica a Dios. Fortalece a otros a permanecer fieles. Una vida que glorifica a Dios fortalece a otros a permanecer fieles. Después de que Pablo sale para Derbe, 80-100 kilómetros, dice la Biblia, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, está hablando de Derbe, y de hacer muchos discípulos, miren la palabra que sale aquí, volvieron. La palabra que sale aquí para volver tiene que ver con regresar a donde estaban. ¿Volvieron a dónde? A Listra. ¿Listra dónde fue? Donde ocurrió el milagro, donde fueron apedreados. A Iconio y a Antioquía. Antioquía era la iglesia de donde habían sido enviados. Y dice el versículo 22 que cuando volvían, cuando empezaron a pasar a cada ciudad, dice que confirmaban los ánimos de los discípulos. Miren la exhortación que hacen acá, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas apedreadas acá literal, entremos en el reino de Dios. Tremendo, porque uno se pregunta: ¿quién está diciendo esto? Luego no lo está diciendo la persona que estaba moribunda, casi muerta por haber sido apedreado. O sea, anima a aquel, el que es de ánimo, es aquel que había recibido un castigo tremendo, aquel que había sido golpeado, es aquel que es de ánimo para los discípulos. Y es tremendo, ¿no? Porque el texto
el texto nos deja ver con claridad de que un hombre, incluso en medio de la aflicción, puede ser de ánimo para otros. Y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Algo que el texto nos deja ver con claridad es que Pablo, después de todo lo que había sufrido, después de todo lo que había pasado, uno dice, Pablo podía haber vuelto a Antioquía omitiendo el paso por las ciudades, pasando por fuerita de la ciudad, tal vez atravesando rapidito, porque aquí me apedrearon, ¿qué pasará si vuelvo y me reúno con los discípulos? Mejor sigo como derecho, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Pablo frenó en cada ciudad y confirmó el ánimo de los discípulos. Y es tremendo, ¿no? Porque uno dice, él pudo haber seguido de largo, o dijo, bueno, yo ya hice mucho, serví suficiente, ya hice suficiente, esto de compartir a otros trae consecuencias tremendas, mejor sigo derecho. ¿Saben que Pablo hace lo contrario? Regresa a las ciudades donde había predicado, Listra, Iconio y Antioquía, y confirma los ánimos de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe. O sea, tremendo texto, porque Pablo lo que hace aquí es lo contrario muchas veces a lo que yo haría. Cuando usted recibe un rechazo por el evangelio, ¿qué hace? A veces uno dice, no, yo como que mejor me callo y a esta persona no le vuelvo a compartir. Como que mejor cierro mi boca. No, la verdad creo que fui imprudente. A veces cometemos el error de decir que fuimos imprudentes cuando hablamos de que en Jesús hay salvación. Pero la Biblia nos dice que no es un acto imprudente, que no es un acto que no se debe repetir, sino por el contrario. Uno puede exhortar a aquellos que muchas veces uno le ha predicado, pero también puede ser de ánimo a aquellos que están afligidos en la fe. Tremendo, ¿no? Porque Pablo volvió confirmando los ánimos y lo hermoso del texto es que le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, nunca espere, mi hermano, que viva una vida tranquila porque conoció a Cristo como su Salvador. La Biblia dice que un día vamos a estar gozosos y tranquilos eternamente en los cielos por haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Pero que mientras estemos en este mundo, si estamos haciendo el mandato, cumpliendo el llamado de la gran comisión, haciendo discípulos, predicando la palabra de Dios, va a venir oposición y vamos a enfrentar tribulaciones. El servir a Dios siempre va a traer bendiciones eternas, pero va a traer consecuencias temporales, terrenales, y la Biblia dice que como iglesia debemos animarnos unos a otros, que cuando usted esté triste porque alguien le rechazó, que cuando usted compartió el evangelio y se sienta afligido o haya alguna tribulación, usted necesite que estemos orando, podemos llamarnos, podemos acudir a la voz de un hermano para decir, ora por mí, mira, estoy pasando esta situación, y que no solamente esperemos la llamada de alguien para orar por esa persona, sino que también debemos tomar la iniciativa. ¿Quién tomó aquí la iniciativa para confirmar el ánimo de los discípulos? Pablo. ¿Pablo estaba pasando por aflicción? Sí. ¿Había sido apedreado? Sí. Pero ya había ido a Derbe y había vuelto, y el Señor había reafirmado sus fuerzas, y toma la iniciativa. Y eso también nos habla de las iniciativas que debemos tomar los hijos de Dios para animar a otros. ¿Cuántas veces hemos llamado a personas para decirle, mira, el Señor está contigo? A pesar de lo que estás pasando, el Señor sigue estando allí. El Señor sigue siendo fiel. No mires hacia atrás. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Eso es confirmar los ánimos, ¿sí? Y Pablo no prometió una vida sin problemas, sino que era necesario. Es una necesidad. Las tribulaciones, las pruebas en esta vida son una necesidad en la vida de cada uno de nosotros. Y algo que nos enseña este texto es a permanecer firmes. Y luego dice que establece el versículo 22, se constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo dado con ayuno les encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto nos habla de un hombre que no solamente animó a otros, sino que constituyó iglesias, pastores para cuidar el rebaño del Señor. Tremendo, ¿no? Y acá la parte final, algo que culmina el texto, una enseñanza es que podemos glorificar al Señor cuando usamos nuestro sufrimiento, nuestro dolor, para mostrar cuán bueno es el Señor. ¿Saben que a veces uno hace lo contrario? Aquí Pablo no permitió que el sufrimiento lo encerrara a sí mismo, lo privara de buscar a Dios, sino por el contrario, el dolor que él sentía, su dolor sirvió para consolar,
para mostrar que ningún golpe, ninguna tribulación está por encima de dar gloria a Dios con nuestra propia vida. Tremendo, porque el versículo 24 dice: pasaron luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra de Dios, ¿en dónde? En Perge, descendieron a Talía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y dice acá el texto, dice así: y habiendo llegado, ¿a dónde? A Antioquía, a la iglesia, y reunido a la iglesia, miren lo que hacen. ¿Qué hacen aquí? Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta a la fe a los gentiles. ¿Saben que cuando Pablo llega a Antioquía, a la iglesia donde habían sido enviados, él podía iniciar con el discurso: miren, cuando yo llegué allí me apedrearon, de aquí nos sacaron, nos tocó caminar primero 8 días, después 3 días más, el viaje fue casi 14 días de ida y 14 días de vuelta, fueron 28 días, tribulaciones, y uno puede, y a veces uno puede actuar de esa manera. Uno le comparte a otros el evangelio y empieza a hablar de su sufrimiento, de sus quebrantos, de lo que yo he pasado, y no está mal compartir el testimonio, pero a veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos lo que dice el versículo: cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. A veces el centro de la atención pareciera que fuésemos nosotros, pero uno puede compartir su testimonio y decir: Dios me sacó de este lugar, yo era esto, pero el Señor llegó a mi vida, el Señor transformó mi corazón, el Señor cambió mi manera de vivir y el Señor ha sido bueno. Porque el centro de la atención en el testimonio debe ser siempre el Señor. Siempre la gloria debe ser para Él. Y a veces uno hace lo contrario, ¿no? ¿Y saben qué me recuerda? Miren, cuando Pablo está compartiendo, refiriendo cuán grandes cosas ha hecho el Señor, yo ya para ir culminando, 5 minutos acabamos, dice en Génesis 50:20, no sé si ustedes recuerdan la historia de José y sus hermanos. A mí este pasaje me encanta porque cuando muere Jacob, muere, el papá de José, ¿cierto? Dice que la Biblia relata de que tal vez ellos tenían miedo de que José, siendo el gobernador de Egipto, se fuese a vengar. Y José se reúne con ellos y dice, Génesis 50:20, cuando está ahí con sus hermanos, ya están al final, ¿cierto? Ya Jacob ha muerto. Le dice José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Saben? A mí me encanta este pasaje porque los hermanos habían vendido a José, su papá acaba de morir y ellos tenían miedo de que José se pudiese vengar, pero él les llama, les muestra el perdón de Dios, la gracia de Dios, y José le dice que su dolor fue para un propósito mayor, fue para consolar a otros, fue para hacer de ánimo porque Dios lo encaminó para bien. Y si ven, el centro de lo que comparte José con los suyos es que Dios puede transformar el corazón, es que Dios cambia o usa muchas veces nuestro dolor para consolar a otros que van a pasar o están pasando por lo mismo. El dolor es eso, es entender de que mi vida puede glorificar a Dios cuando yo puedo permanecer firme en el Señor, de que cuando las tribulaciones, las dificultades llegan circunstancialmente a mi vida o de un momento para otro, y yo sé que el Señor sigue obrando para bien, el Señor sigue actuando, el Señor sigue permaneciendo fiel, aun cuando muchas veces mi fe flaquea, y Dios puede usar nuestras heridas para fortalecer a otros, claro, Dios puede usar nuestro dolor para trabajar en la vida de otros. Y ahora cuando vuelven a la iglesia dice cuán grandes cosas ha hecho el Señor, que siempre podamos decir cuán bueno ha sido Dios en nuestra vida, cuán grande ha sido el Señor. No importa el dolor, no importa el sufrimiento, ese no es el centro del mensaje. El centro del mensaje siempre debe ser cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios. Siempre piensen eso, y que no nos olvidemos de eso, de cuán bueno ha sido Dios en nuestras vidas. Y algo para concluir es que ellos arrancan ese viaje dependiendo de Dios. ¿Saben cómo termina el viaje? Versículo 14, cuán bueno es Dios, dando la gloria a Dios, dando todo el honor, la exaltación y la reverencia al Señor. Y que nuestra vida sea así. Comenzamos glorificando a Dios, ¿cuándo? Cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador. La vida cambió, claro, porque tener a Cristo en el corazón va a traer un cambio, evidente.
pero que terminemos nuestros años recordando cuán bueno es el Señor. Pablo pasó de ser admirado a ser apedreado. ¿Recuerdan? Circunstancias. Pero la fidelidad de Pablo no cambió. Cuando lo persiguieron, estuvo firme. Cuando encontró discípulos necesitados, los fortaleció. Cuando volvió a Antioquía, dio la gloria a Dios y recordó a la iglesia cuán grande es el Señor. Y que Dios nos ayude cada día de nuestras vidas, para no vivir como decíamos ahorita, para nosotros mismos. Cuánto quiero, cuánto necesito, cuánto me falta, sino que vivamos en este mundo dando la gloria a Dios en todo. Que podamos llamar, animar a otros, que podamos decirle a los demás y recordar primeramente nosotros cuán bueno es el Señor, porque es bueno. Y que podamos también animar a otros a mirar a Jesús. Y por último, que cuando estemos en pruebas o en dificultades, no nos desesperemos, ¿saben? Porque las pruebas son necesarias, las dificultades, las tribulaciones van a venir. Porque que podamos recordar que el sufrimiento de hoy puede ser el ánimo para otros el día de mañana. Cuán bueno es el Señor. Amén. Gloria a Dios por este tiempo. Vamos a orar y que el Señor siga permitiéndonos que su palabra penetre en nuestro corazón y pueda transformar aquello que debemos cambiar. Padre, gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor por su palabra, Señor. Señor, primero pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, porque a veces, Señor, a veces esperamos, incluso puede pasarnos como sus hijos, la aprobación de los hombres, tal vez el aplauso humano. Pero su palabra nos dice que la única aprobación que debemos recibir en esta tierra es su aprobación, Señor. Y perdónenos, Señor, si algunas veces hemos hecho de esta manera, Señor. Pero también, Señor, ayúdenos a no quejarnos cuando lleguen los problemas, Señor. A no tirarnos ahí al dolor, al olvido, Señor. A un lugar donde no queremos que nadie nos diga nada ni nos hable, sino por el contrario, Señor. Que en medio de las tribulaciones, de los golpes, las luchas, las batallas de esta vida, las situaciones que son adversas, de salud, tal vez económicas, podamos recordar que usted quiere que sigamos siendo fieles. Ayúdenos, Señor, a ser fieles, Señor, en medio de esta vida, Señor, en medio de un mundo que vive lejos de usted, que su iglesia pueda ser una iglesia que se mantiene firme en las tribulaciones, que cada uno de nosotros, Señor, en medio de las pruebas pueda buscar siempre la manera de dar la gloria a usted, Señor. Que las pruebas no sean un motivo, Señor, para hacernos lejos de usted, para alejarnos, sino por el contrario, Señor, para seguir haciendo nuestro trabajo como Pablo, Señor. Que cuando llegue la prueba no dejemos de orar, antes oremos más. No dejemos de leer, por el contrario, le busquemos cada día más. Que cuando llegue la prueba, Señor, podamos mirarlo a usted cada día más cerca, Señor. Que ninguna prueba, Señor, nos ponga ahí en el freezer de la vida, Señor, en un lugar frío, sino por el contrario, que traiga fervor a la vida y que podamos confiar en usted, Señorito. Por último, Señor, también oramos, Señor, para agradecer, Señor. A veces somos personas ingratas, Señor. A veces usted nos ha dado tantas bendiciones, primeramente espirituales, porque el tener a Cristo es tenerlo todo. Señor, usted nos dio una eternidad al recibir a Cristo como nuestro Salvador, pero también suple nuestras necesidades físicas, Señor, materiales, trabajo, salud, Señor. Incluso en medio de la enfermedad, Señor, hemos visto su bendición sobre nuestras vidas y nos olvidamos de lo bueno que es usted con nosotros, Señor. Ahorita que vemos tantas familias que luchan ahí con sus seres queridos, Señor, tantas situaciones devastadoras, Señor, y usted sigue cuidando de nosotros, Señor. Perdónenos, Señor, porque a veces nos quejamos más de lo que agradecemos. Ayúdenos, Señor, a ser personas, hijos suyos, gratos, a darle gracias a usted por cada día, Señor, por cada bendición que usted derrama sobre nuestras vidas, Señor, porque usted es bueno. Cuán bueno es.
Pero sobre todo, Señor, también oramos. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no le conoce, que aún, Señor, escucha su palabra, Señor, y tiene la oportunidad hoy de recibirlo a usted como su Salvador. Oramos, Señor, porque su palabra dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, usted les dio el derecho de ser hijos suyos, Señor. Y sus hijos, Señor, el día que partamos de este mundo vamos a estar con usted en el cielo. Y oramos, Señor, para que si hay alguien aquí que tenga el deseo de recibirlo en su corazón, no espere más. No sabemos qué va a pasar mañana. Solo usted lo sabe, Señor. No posponga más la decisión que lo pasa de muerte a vida. Oramos, Señor, porque la salvación es hoy. Gracias por este día y por su palabra que, como lo veíamos la semana pasada, lo recordamos hoy, tiene poder. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.